Bien, muy buenas noches con todos. Gracias por estar aquí. Eh, Espero que mi audio se esté escuchando bien. Eh, por favor, si es que, si es que me pueden hacer un feedback del audio, les agradecería bastante mandando un mensaje por el chat. Eh, bueno, vamos a dar inicio a este webinar sobre Tactical Emergency Casualty Care. Y antes que nada, quiero darles las gracias a todos por acudir a este webinar gratuito que sin duda pues va a ser de mucha utilidad para todos los que estamos aquí. Y vamos a poder despejar muchas dudas, vamos a poder hacer preguntas directamente a dos facultados TEC, uno proveniente de nuestro país, de Ecuador, Alejandro Aro, quien ya haré la presentación propiamente. Y tengo también el agrado de tener acá en este webinar a un invitado especial, un invitado internacional, que es Rodrigo Díaz. Recuerden que ustedes pueden hacer uso de su chat para hacer todas las preguntas que deseen. En un inicio vamos a dejar que cada uno de los moderadores, de los presentadores, expongan lo que vamos a escuchar, y al final tendremos, de las dos presentaciones, tendremos un pequeño conversatorio conjunto para poder responder todas las dudas y todas las preguntas que hayan hecho ustedes pues, en el chat. ¿Okay? De mi parte, pues no quiero alargarme más con esta presentación. Quiero darle paso a Rodrigo, para lo cual pues voy a hacer una pequeña introducción de Rodrigo. Un segundo, vamos a compartir por aquí la pantallita. Espero que se esté viendo bien. Y pues quiero presentarles a Rodrigo Díaz. Rodrigo es técnico en enfermería de nivel superior. También es registrado bajo el IPR, el International Paramedic Registry, o en un nivel avanzado, miembro del Comité de Educación NAEM para Latinoamérica, facultado afiliado para TC3 o Tactical Combat Casualty Care, para Tactical Emergency Casualty Care, Advanced Medical Life Support, Pre-Hospital Trauma Life Support, and Emergency Pediatric Care. También es director de la Academia Prehospitalaria APH de Chile, y de 2000 a 2018 participó como seguridad privada en Irak y en Emiratos Árabes, al igual que en el 2007 y en el 2008 como paramédico de respuesta rápida o del equipo de respuesta rápida en el ejército de Estados Unidos en Bagdad y en Irak. Entonces, vamos a escucharle a Rodrigo, y de mi parte, pues es un gusto tenerle aquí, Rodrigo. Muchas gracias por tu valiosa presencia en este webinar, y pues te dejo la pantalla para que puedas compartirnos lo que vamos a conocer ahora de TC3. Hola Pablo, muchas gracias. Me gustaría, por favor, que me confirmara si se escucha adecuadamente el audio. Perfecto, sí, se logra escuchar muy bien. Ya, fantástico. Entonces, un pequeño detalle, se me olvidó colocarme las lentes para estar de acuerdo a la tremenda imagen que aparece en la portada de la presentación. Pero estaba muy oscuro, así que me voy a aparecer a... se me olvidó el nombre del cantante, Tico Salente. Ya, lo que voy a tratar de hacer ahora es compartir mi pantalla para poder publicar la presentación que estaba preparada para hablar básicamente de lo que tenemos que hablar hoy día. Entonces, la pantalla se puede ver bien. ¿Me confirmas, por favor, Pablo? Porque yo no la estoy visualizando. Sí, la pantalla se puede ver bien, Rodrigo, de tu escritorio. Ya, fantástico. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buena noche. Es un agrado poder compartir esta instancia con ustedes y a pesar de la inmensa
mayoría y la gran cantidad de información que se encuentra disponible, hasta el día de hoy todavía hay mucha confusión respecto de los contenidos tanto del curso de cuidados tácticos de heridos en combate y su diferencia con el curso de cuidados tácticos de heridos en emergencias, el TCCC y el TECC. Entonces, el webinar de hoy día básicamente va a hablar de cuál es el origen del TC3, cómo se formula, cómo se fue desarrollando desde su inicio, y posteriormente Alejandro les va a hablar del TSC y cómo se fue adaptando las guías del TSC y cuáles son los objetivos y hacia qué grupo objetivo y cuál es la finalidad que tiene el TSC en contraste con el TC3, porque pareciera ser que las guías y las indicaciones médicas son exactamente las mismas, no obstante, tienen algunas diferencias de las cuales vamos a explicar. Entonces, lo que yo voy a hablar ahora es básicamente el desarrollo del TC3, cómo se origina y cuáles son sus objetivos principales. Entonces, cuando hablamos de TC3, que son cuidados tácticos de heridos en combate, Rodrigo, lo primero que... ¿Sí? perdón que te interrumpa un poquito. Lo que Por estamos viendo favor. ahorita solo es la pantalla, o sea, de tu escritorio, eh, no la presentación. Eh, haz- hagamos algo. Unos 5 minutitos para resolver ese 5 minutico y continuamos, ¿ok? Ok.
Listo, Rodrigo, ahora sí. La presentación es tuya. Ya, sí, sí, Paul, obvio no se escuchaba porque no estaba hablando, no te preocupes. No, no estaba hablando. ¿Ahora sí me escuchan? Es que estaba tratando de tomar el control de las diapositivas para ver si las podía pasar yo, pero al parecer sí las puedo pasar yo. Ya, fantástico. Amandita, qué gusto saludarte, qué bueno verte por acá. Bien, entonces estábamos refiriéndonos a la introducción a los cuidados tácticos de heridos en combate y básicamente orientado al personal médico, puesto que este programa de formación tiene 4 orientaciones distintas actualmente, que es para el personal de las Fuerzas Armadas que no interviene en acciones bélicas, no está en combate, que es para personal que interviene en acciones operativas, pero que no es profesional sanitario, una tercera versión que es para el personal médico y una cuarta versión que es para doctores, médicos y licenciados y licenciadas en enfermería. Pero en términos generales las guías son básicamente lo mismo y eso es lo que vamos a hablar en esta presentación. Entonces, cuando hablamos de cuidados de heridos, cuando hablamos de cuidados de trauma de pacientes heridos, lo primero que tenemos que pensar es en el acceso que el herido va a tener a el pabellón, a la sala de urgencias previamente, donde es el traumatólogo, donde es el equipo de cirujanos que finalmente le van a salvar la vida al herido. Puesto que quienes operamos antes de la sala de urgencia, muy por el contrario de lo que muchos creen que nosotros salvamos vidas, nosotros lo que hacemos es entregarle tiempo al paciente para que pueda llegar vivo a pabellón, porque finalmente quien le salva la vida al paciente es el médico, es todo el equipo médico en el pabellón. Entonces, cuando hablamos de medicina táctica, lo primero que se nos viene a la mente es la diferencia de un pabellón convencional en contraste a la situación operativa en que se encuentra un herido en un área de combate, literalmente en la guerra. Entonces ustedes comprenderán que el ambiente está muy lejos de ser un ambiente controlado que se pueda manejar de forma adecuada. Entonces, si empezamos a hablar un poquitito de historia,
porque esa es la idea de esta presentación, contextualizar cuál es el origen de las guías y cuál es la importancia del TC3. Tenemos que remontarnos al tiempo del 11 de septiembre, en el atentado de las Torres Gemelas, porque en aquel tiempo todo el entrenamiento médico de los militares y de todo el personal médico de los militares estaba basado en programas civiles, es decir, técnicos en emergencias médicas. Se utilizaba de base el ATLS, que es el curso de soporte vital avanzado en trauma, y PHTLS. Entonces, todo el personal militar y principalmente el personal sanitario, los PJs, los Rangers, los medics de las unidades de operaciones especiales, eran entrenados en guías y protocolos civiles. Y básicamente todo el personal militar que estaba en campo de batalla en el año 2001 era formación que tenía de programas de trauma y de soporte vital que no fueron desarrollados particular y específicamente para el combate. Entonces, un gran ejemplo que contrasta mucho es la utilización del torniquete. Los medics, los técnicos y los paramédicos en aquel entonces, en el año 2001, todavía eran enseñados a no utilizar el torniquete porque se creía que el torniquete no salvaba vidas y todo lo contrario. Vivíamos en esa época del oscurantismo si lo comparamos con lo que hoy día sabemos. No se hablaba de agentes hemostáticos, tampoco se hacía mención de los torniquetes de unión y todavía en ese tiempo a los pacientes se los reanimaba con grandes volúmenes, porque se pensaba que un paciente que ha perdido volúmenes sanguíneos, tiene una baja de presión y la presión arterial debería mantenerse en valores normales. Por lo tanto, a los pacientes se les colocaba bránulas de grueso calibre, era como ándate a grande o ándate a la casa, en el fondo, y ojalá con apuradores. Y prácticamente el tratamiento también de la analgesia en el 2001, no estamos hablando tanto tiempo atrás tampoco, estaba basado, si lo comparamos a la tecnología de la guerra civil en Estados Unidos, donde todavía se utilizaba la morfina intramuscular para tratar la analgesia en los heridos. Los medics, el término medics es un término genérico que se utiliza en Estados Unidos para designar a todo el personal sanitario de una unidad de combate. Pueden haber distintos niveles de formación del medics. Puede ser un primer respondiente, puede ser técnico, puede ser un paramédico avanzado. Se los conoce como medics. No hace referencia a lo que nosotros conocemos como médico. A lo que nosotros conocemos como médico, en Estados Unidos se les nombra el physician, o fisiólogo en el fondo. Pero ese es el médico, esa es la diferencia. Se los menciono porque en esta presentación van a ver que se repite mucho la palabra medics. Tenían grandes problemas para encontrar el acceso venoso, sobre todo en las condiciones de combate. Era extremadamente difícil y un paciente que está con compromiso hemodinámico, ustedes comprenderán la dificultad de poder tener un acceso venoso. No había un enfoque de prevención de coagulopatías por trauma en los pacientes y había un fuerte énfasis en la intubación. Déjenme decirles que no es solo en ese tiempo, hasta el día de hoy hay algunos profesionales que creen que es necesario intubar al paciente como primera opción. De hecho, es algo con lo que todavía estamos batallando, es algo en lo que todavía necesitamos traspasar el conocimiento de que el objetivo es permeabilizar la vía aérea y no intubar. Pero fíjense que desde el 2001 hay toda una suerte de inicio del cambio de los paradigmas que estamos utilizando para la atención de los pacientes. Me pasé de largo. Entonces, si hacemos una comparación del tratamiento y de los cuidados en un ambiente controlado, como es un ambiente civil, en contraste con un ambiente de combate, donde el control es extremadamente difícil, estamos hablando de que son
diferentes tipos, diferentes situaciones, diferentes patrones de lesiones que requiere una estrategia de cuidado distinto. Entonces, si pensamos en el fondo la diferencia de las intervenciones en el mundo civil con el mundo militar, con el mundo de combate, con la parte operativa, es intuitivo que el trauma de combate y el civil son diferentes. Pero ha sido extremadamente difícil diseñar e implementar los cambios necesarios. Nosotros tenemos acceso a todos los cambios y a las guías de recomendaciones de procedimiento, pero esto no ocurrió de la noche a la mañana en los Estados Unidos. Hubo un trabajo extremadamente arduo por parte de todos los organismos y de los profesionales que intervinieron para empezar a cambiar la mentalidad. Porque ninguno de los profesionales médicos civiles tenía las habilidades necesarias, ni mucho menos la experiencia en combate para tratar a los heridos en combate. Entonces, los médicos de trauma y el personal médico de combate tienen habilidades desarrolladas de forma distinta. Entonces, el cirujano en el mundo civil tiene sus habilidades y sus competencias, y el combatiente que está en terreno, incluso el médico de trauma, tiene habilidades distintas. Pero no quiere decir que estas habilidades sean una mejor que la otra, son contextos distintos. Bien, y ambas son necesarias para poder optimizar una estrategia adecuada que permita implementar ese conocimiento en el campo de combate. Y una de esas diferencias de opiniones que hasta el día de hoy todavía encontramos en algunos profesionales es el uso del torniquete. De hecho, es sorprendente cómo el cuidado de trauma en combate ha sido muy lento para cambiar, porque al día de hoy todavía hay médicos, principalmente médicos que trabajan en servicios de urgencia, en servicios hospitalarios, en que piensan que el torniquete hace perder extremidades, que aumenta la mortalidad y que no se deben utilizar. De hecho, el comentario que se expone acá es desde el año 1970, estamos hablando de Vietnam. ¿Bien? Las características más chocantes era ver jóvenes norteamericanos sanos, con una única lesión de la extremidad distal, llegando al hospital de campo magníficamente equipados, generalmente dentro de algunas horas, pero muertos a la llegada al servicio hospitalario, porque las heridas de las extremidades superiores e inferiores no pudieron ser controladas sus hemorragias exsanguinantes. Entonces la tasa de mortalidad y tasa de mortalidad prevenible era alarmante, es realmente preocupante en aquella fecha. Eso hizo a todos los profesionales empezar a identificar y desarrollar y gestionar alguna estrategia que permitiera preparar al personal sanitario para que pudiera prevenir estas muertes prevenibles. Ahí es donde nace la frase de que en el campo de combate, en la zona de guerra, una técnica médica correctamente aplicada puede ser muy mala táctica, que puede llevar al fracaso de la misión o a la muerte de todo el equipo. Por eso es que hubo que identificar cuáles eran las fallas o cuáles eran los elementos que debían mejorarse para mejorar la prevención de estas muertes prevenibles. Entonces, había que identificar cuáles eran las diferencias del accionar médico en un ambiente militar versus el civil. ¿Y qué condiciones tenemos en un área de combate? Primero, el fuego hostil. Al tratamiento de un herido en un ambiente civil, no le están disparando. No tiene el fuego enemigo, fuego de mortero, fuego de piezas de artillería o el ataque de armas de alto calibre. Estamos hablando de un ambiente civil relativamente controlado. Oscuridad en medios ambientes extremos. Cuando hablamos de medios ambientes extremos, hablamos de temperaturas y condiciones ambientales extremas. En Irak la temperatura no era de extrañar que llegara a los 56, 57 grados de temperatura. Es que, créanme, era una cosa ridícula en la cual uno tenía que operar en esas condiciones y sobre todo
atender a una persona que estuviera herida, hay una gran diferencia entre atenderlo en un ambiente controlado civil. Diferentes tipos de heridas. Si bien es cierto, una herida de bala es una herida de bala, una herida por proyectil, y sangra exactamente igual en Irak, en Afganistán, en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador o en China. Pero el contexto alrededor de esas heridas, el patrón es distinto, porque normalmente las heridas se producían por artefactos explosivos improvisados, que no es solamente heridas por esquirlas o las proyecciones de los elementos, sino que además implicaba quemaduras, amputaciones, que son patrones de lesiones que normalmente no se ven en la vida civil, no es tan frecuente que se vea. Súmenle a eso la limitación de equipo y además la necesidad de maniobras tácticas, porque en el fondo hay que seguir combatiendo, hay que completar la misión. Los tiempos de traslado prolongados. Sabemos que los tiempos de traslado en nuestras ciudades nos encantaría que fueran más rápidos, pero nunca se va a demorar más de 30 minutos, 40 minutos una ambulancia. Eso es mucho en un ambiente civil, pero en un ambiente de guerra no sabemos si es tácticamente posible tener el traslado. Entonces vamos a tener que trasladarlos por propios medios muchas veces. Entonces es una gran complicación. Y la otra complicación es que el personal médico, los paramédicos no tenían un estándar de formación. Entonces tenían distinto tipo de entrenamiento y distinto tipo de experiencia. Fíjense que por allá por el año 96 ya se habían identificado esta deficiencia y ya había un equipo de traumatólogos dedicados a identificar cómo se podía gestionar de mejor forma la atención de los cuidados de los heridos en combate. Así como en la revista de Medicina Militar, en agosto del año 96, se publica por primera vez las guías para el cuidado del trauma de forma adaptada para el campo de batalla. Todavía no estamos hablando de guías de TC3, pero sí ya había una orientación y una guía donde empezaba a cambiarse el paradigma de atención a los heridos en combate. Y lo hicieron bastante sencillo, porque en Estados Unidos normalmente son muy prácticos. Entonces, concentraron y enfocaron todas las guías en todas aquellas lesiones que tienen mayor incidencia en los heridos en combate. Me pasé de largo, a ver si puedo... Bueno, este es un video, a ver si lo puedo accionar. Sí, fantástico. Entonces, lo que podemos observar ahí es una hemorragia de la arteria femoral. Y uno de los paradigmas a cambiar es la hora dorada. Antiguamente siempre hablábamos de la hora dorada en la atención del trauma, pero un soldado con esta lesión no tiene una hora, o sea, olvídense que tenga una hora. Esta víctima en 3 minutos ya está en un choque irreversible. Entonces, mantiene como prioridad el control de las hemorragias exsanguinantes, mantiene como prioridad la utilización de dispositivos como los torniquetes de uniones, ¿bien? Porque este es el tipo de lesiones que se podían observar en los campos de guerra, al menos en Afganistán y en Irak, que es donde se terminan de materializar las guías del TC3. Entonces es a menudo causado por artefactos explosivos que son improvisados y que claramente van a ocasionar hemorragia, y no solo hemorragias exsanguinantes, sino que todo el tipo de lesiones que pueden ocasionar, además de quemaduras y lesiones vasculares a nivel de las uniones. Luego tenemos las lesiones de vía aérea. Por eso es que se desarrolla también, probablemente ustedes ya conocen y han escuchado hablar de MARCH, que es la mnemotecnia que le da una prioridad a todas las causas más frecuentes de muertes prevenibles. Entonces, la M es de Massive Bleeding, hemorragias exsanguinantes, que es lo primero que vamos a ir a controlar. La vía aérea, la obstrucción de la vía aérea. Luego la R de March es de respiración, y en respiración podemos encontrar trauma de tórax
obviamente lo primero que vamos a ir a buscar en trauma de tórax son los neumotórax a tensión o neumotórax abierto, que son las causas de muerte prevenible. Son causas que se pueden intervenir en terreno. Y luego de eso, obviamente, la prevención de los desequilibrios hemodinámicos y el control de la pérdida de temperatura, como es la prevención de la hipotermia. Entonces, cuando se desarrolla la guía de TC3, se tiene que identificar cuáles son los principales objetivos. Y los principales objetivos es tratar a los heridos, prevenir aquellas muertes prevenibles, hay que prevenir heridos adicionales y completar la misión. Y hay una serie de factores que intervienen para cumplir estos objetivos. Tratar a los heridos implica desarrollo de nuevas técnicas, implica desarrollo de nuevas herramientas, de nuevos accesorios para manejar las heridas de los pacientes. Prevenir heridos adicionales implica identificar en qué momento se pueden realizar qué tipo de intervenciones médicas, porque no podemos dedicarnos a hacer una compresión directa en una hemorragia sanguinante si tengo una patrulla que me está disparando a fuego nutrido al frente. Entonces hay que identificar en qué momento, de acuerdo a las condiciones operativas, en que yo puedo realizar qué tipos de procedimientos médicos de acuerdo a la situación o a la fase en la que me encuentre. Luego de que se empiezan a implementar la formación y el entrenamiento de los primeros medics que normalmente fueron en operaciones especiales, en los Rangers en Estados Unidos, hay que darle continuidad a la gestión de estos cambios. Y obviamente se desarrolla el comité de TC3 que va a identificar y ir actualizando las guías de acuerdo a la nueva evidencia. Es mucho el trabajo que se realiza para estar evaluando constantemente y monitorizando constantemente todas y cada una de las intervenciones en terreno para poder modificar esta guía. El Comando de Operaciones en los Estados Unidos tiene un sistema de recolección de datos extremadamente eficiente. Cada vez que se atiende a un soldado herido, esa información se tabula, se registra y se comunica periódicamente al Comando Central para que se puedan identificar qué tipo de lesiones fueron, qué intervenciones se le realizaron, cómo fue atendido, y constantemente se está monitorizando todos y cada uno de los casos en todos los escenarios de combate, no solo en Irak, en Afganistán, sino que en Bosnia, en el Comando Sur, en todos los lugares donde tienen fuerzas militares desplegadas Estados Unidos. Y en la evaluación de todos esos antecedentes, de toda esa evidencia médica, intervienen varios organismos, porque el comité del TC3 está integrado por el sistema conjunto de trauma, el Joint Trauma System, que hay 42 miembros de todos los servicios de defensa, del Departamento de Defensa, sectores civiles, y ahí ingresa el comité de trauma del Colegio de Cirujanos Americanos, médicos de emergencia, médicos de cuidados críticos, los médicos de unidades de combate, profesionales de la educación médica, los paramédicos de combate, los corpsmen, los PJ, que son los paramédicos de la Fuerza Aérea, los parajumpers. Todos intervienen en un flujo constante de información para que toda esa información se estudie, se analice y se puedan sacar las guías que se van actualizando periódicamente. Entonces, ¿en qué están los cuidados del trauma en combate hoy día? Cuando yo hablaba recién de que había que cambiar las herramientas que utilizamos, había que cambiar los procedimientos que estamos haciendo para darle cumplimiento a los objetivos del TC3, hay una serie de elementos que antes no se utilizaban y hubo que someterlos a muchos estudios para identificar que efectivamente con estos elementos podemos prevenir muertes prevenibles en soldados en zona de combate. Como por ejemplo, la colocación de vías intravenosas solo cuando se necesite. No se hace de manera profiláctica y no se hace de manera rutinaria. Si no necesita la colocación de fluidos, no se accede a una vía intravenosa.
o una vía intraósea, porque normalmente pacientes cuando están con compromiso hemodinámico es extremadamente difícil canalizar una vía venosa y sobre todo en las condiciones extremas operativas, en combate. Termina siendo mucho más fácil y mucho más accesible entrar por vía intraósea. Por eso que se desarrollan varios dispositivos también. Otro cambio importante es la forma del manejo de la analgesia. Por ejemplo, hay triple opción de analgesia. Si la analgesia es moderada, o sea, es simple, es moderada o el paciente tiene mucho dolor. Dependiendo de eso, hay un kit que es el Combat Pill Pack, que le llaman, que es el paquete de pastillas de combate que tiene distintos tipos de niveles de analgesia que el mismo operador puede tener acceso, como por ejemplo el uso de la ketamina. Bueno, la ketamina no está disponible para todo el combatiente. La ketamina es de uso del personal médico que está a cargo de la atención sanitaria en la patrulla o en el equipo de combate. La identificación de la prevención de hipotermia, la no utilización de antiinflamatorios no esteroidales, están contraindicados en este tipo, entonces en este paquete de píldoras está prohibido llevar el ibuprofeno, que es como el antiinflamatorio de elección que todo el mundo toma, un paracetamol, ibuprofeno y para la casa. Bueno, en combate no se puede hacer, no utilizamos los antiinflamatorios no esteroidales. También se identificó la administración de antibióticos, el uso de ácido tranexámico y, obviamente, el uso de torniquetes de extremidades y los torniquetes de unión. ¿Cómo sabemos que esto está funcionando? Bueno, hay muchos estudios. Podría estar el resto de la presentación hablando de la evidencia, pero hay muchos informes que definitivamente respaldan todos los cambios que se han realizado. Y los primeros informes que fueron satisfactorios nacen en 2005, cuando se empezó a incrementar la formación del TC3 en los operadores de unidades de fuerzas especiales. Estos son algunos de los estudios, algunas de las cifras tabuladas, y todas las muertes prevenibles en combate que se pudieron haber prevenido si se hubieran utilizado torniquetes en Vietnam o en los primeros años del desarrollo de la guerra de Irak y Afganistán. Bueno, las siglas ahí donde dice Kelly Trauma 2008, OEF más OIF, es el nombre de las operaciones. OEF es Operation Enduring Freedom, que es la operación durante la liberación de Irak, y Operación Liberación de Irak. Eso significa OIF, Operation Iraqi Freedom. Entonces, como les digo, el flujo de información es permanente y constante y eso permite tener un control de todos los procedimientos que están funcionando y los que no funcionan. 67 aplicaciones exitosas de torniquete identificadas entre el 2005 y el 2006. No se identificaron pérdidas de extremidades evitables debido al uso del torniquete. Éxito en combate, tercera división de infantería. La adopción y la aplicación de los principios de TC3 por el pelotón médico en la operación Liberación de Irak resultó en un éxito sorprendente. Más de 25 días de combate continuo en 32 víctimas de fuerzas propias, muchos de ellos graves, 0 muertos en acción y 0 muertes debido a las heridas. Key as Kill in Actions, muertos en acción. Mientras que simultáneamente se cuidó un número importante de víctimas civiles y militares iraquíes. Esos son un comentario que hizo el capitán Michael Tarpey del batallón de cuidados médicos. Eso en términos generales, cómo nace y cómo se desarrollan las guías del TC3, el cuidados tácticos de heridos en combate. Pero ¿en qué estamos en Latinoamérica? Y de esto les quiero compartir un poquitito de la experiencia personal, que no es la verdad absoluta respecto de cómo se ha impartido el programa a lo largo de toda Latinoamérica y en los otros países. Pero de acuerdo a la formación y el acceso que personalmente logré obtener cuando participé en la formación para pertenecer a este equipo de respuesta inmediata con el que trabajamos en conjunto con la Policía Militar del Ejército de Estados Unidos, que tiene que ver con la formación de cada uno de estos elementos.
Fíjense que el año 2007, 2008, todavía las tropas norteamericanas no estaban completamente entrenadas en las guías de TC3. De hecho, la formación inicial que tuvimos en aquel tiempo estaba basada en el CLS, el Combat Life Saver, que era el curso con que se formaba a todo el personal que se iba desplegado, que era básicamente un esbozo de lo que sería después el TC3. Pero rápidamente se empezaron a tener acceso a la guía y se empiezan a utilizar todas las guías y las recomendaciones del comité de TC3. Así es como eso ha permitido llevar a través de la National Association of Emergency Medical Technicians, que es la NAEMT, Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas, porque hoy día quien tiene la capacidad de certificar la entrega de este curso es NAEMT, por un acuerdo que ha tenido con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El Comité de Educación de NAEMT está integrado por los mismos traumatólogos que desarrollaron la guía. De hecho, si ustedes se fijan en el logo de TC3, aparece PHTLS abajo, o sea, están íntimamente ligados. Y se utiliza NAEMT por toda la plataforma educativa que tiene para poder proveer este programa. Así como este programa se empieza a desarrollar y entregar en todas las unidades y las fuerzas militares a lo largo de Latinoamérica también, y de los países que son fuerzas aliadas de Estados Unidos. Estas imágenes son de la entrega del curso de TC3 en el Ejército de Chile. La imagen del video es la formación de los enfermeros militares de combate en la Escuela de los Servicios en el Ejército de Chile. Unidades de fuerzas especiales y los cursos regulares de otras unidades de fuerzas especiales, como el curso de montaña. También en la preparación del personal que se va desplegado en misiones de paz en la ONU. Y como facultado de TC3 también he intervenido en la entrega de estos programas en otros países, como en Argentina. Esta imagen es de el ejército argentino, en la ciudad de Bariloche, que se realizó el TC3 en conjunto con el TSC. Por eso hay personal civil ahí, rescatistas, y se ven ahí bomberos y un paramédico, que son personal civil, que logramos desarrollar este programa junto al TC3 con el TSC, que tiene algunos objetivos distintos. También el curso es desarrollado en otros países de Latinoamérica, como México. Este es el equipo de guardaespaldas presidenciales de la Secretaría Marina en la Ciudad de México, que también se desarrolló el programa. Ellos son Centro NAEM e imparten este programa a todo el personal militar de la Marina de México. En el Fuerte Tolemaida, en Colombia, este es un equipo de instructores de unidades de fuerzas especiales, tanto de la Fuerza Aérea como del Ejército. Unidades de reconocimiento en la selva colombiana. También todos ellos es requisito tomar el curso de TC3 de la mano de la Dirección General de Sanidad Militar. Y obviamente Ecuador, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Ecuador, también ha desarrollado y ha tenido acceso a la formación de la preparación de TC3 con las guías militares. Obviamente, gracias al éxito que se logró identificar con la implementación de las guías TC3 en el Regimiento 75 de Rangers en Irak, es que se logró obtener la aceptación de las guías y ser implementadas para todo personal militar en los Estados Unidos. Así que, como resumen de lo que significa el TC3, son cuidados de trauma prehospitalarios en ambientes tácticos, que es muy diferente a la configuración civil. Hay factores tácticos y ambientales que tienen un profundo impacto en la atención de trauma prestada en el campo de batalla. Y también, como se los mencionaba, una buena medicina puede ser una muy mala táctica. Y aquí quiero hacer un paréntesis cortito. Hay que entender a qué nos referimos con táctica, porque hoy día está un poquitito manoseada la palabra táctica. Cuando hablamos de táctica, creemos que todo lo que es táctico es militar. Si yo me coloco un gorrito negro, es táctico. Me coloco unas gafas de seguridad, son mis gafas tácticas, los guantes tácticos, la chaqueta táctica, el bolso, todo pareciera ser que hoy día es táctico. Pero, ¿qué es táctico?
en realidad, cuando se busca conseguir un objetivo, que es prevenir aquellas muertes prevenibles, necesitamos desarrollar una estrategia. Y la estrategia consiste en mejor equipamiento, mejor armamento, mejores prácticas sanitarias, y también necesitamos desarrollar algunas tácticas para poder atender a los heridos. Y las tácticas para poder atender a los heridos son las que se describen en estas guías. Entonces, una táctica no necesariamente implica militar. Por eso es que estas guías se aplicaron muy bien para el mundo civil, que ya vamos a ver eso a continuación. Esto es una buena táctica para atender heridos en combate. 3 fases de cuidados del TC3. Cuidados bajo fuego, es decir, se identifican qué procedimientos médicos se pueden realizar en un herido cuando estamos bajo la agresión enemiga, cuando me están disparando. ¿Qué cuidados se pueden realizar cuando la amenaza del enemigo se ha neutralizado? Es decir, de hecho en combate se dice que la mejor medicina en la zona de combate es la superioridad de fuego. Entonces, cuando yo arraso con todo lo que tengo y me mantengo en una zona segura, yo puedo realizar los procedimientos médicos. Ahí es donde aplico marcha, empiezo a identificar, evalúo, intervengo y tomo la decisión de trasladar. Finalmente, la tercera fase de atención de los heridos es durante la evacuación. Hay varios elementos que considerar entre medio, como el traslado desde el campo táctico a un nicho de heridos, a un punto de recolección, que eso puede estar a un día de distancia, dependiendo de la plataforma de traslado. Es mucho más lo que se entrena en esta zona. Pero básicamente eso es la táctica médica para atender a los heridos en combate. Ahora, ¿qué tiene que ver todas estas tácticas con la parte civil o con la formación de policías, con la parte policial? Porque si ustedes se fijan, las 3 fases son los cuidados bajo fuego, cuidados en el campo táctico y los cuidados durante la evacuación. Si bien es cierto, el TC3 fue diseñado para el combate, pero muchas de las guías y muchos de los conceptos tienen una perfecta aplicabilidad para el mundo civil. Ahora, lo complicado de las guías era que yo a un policía no le puedo decir o no se le puede formar o enseñar que si me están agrediendo yo tenga superioridad de fuego, porque hay terceras personas, porque hay civiles involucrados, porque un policía no puede disparar con una ametralladora, por ejemplo. Entonces, no estamos hablando de bajo fuego, sino que hablamos bajo amenaza directa. Y esa amenaza directa se transforma en otros conceptos, como por ejemplo un bombero que está en un edificio que está a punto de colapsar porque la estructura está completamente quemada, porque nos encontramos en inestabilidad social. Hay una serie de elementos que eso le va a explicar Alejandro en la siguiente presentación. Pero básicamente se trasladan todos estos conceptos de la medicina militar hacia la vida civil. Y el punto de partida se da en el consenso de Hartford en el año 2013, de que un grupo de trabajo que estaba organizado por el Colegio Americano de Cirujanos de Estados Unidos, de Norteamérica, el FBI y una serie de otros estamentos médicos, identifican una serie de acciones para prevenir las muertes prevenibles dentro de los Estados Unidos. Es decir, desarrollan una estrategia y dentro de esa estrategia también hay una táctica para poder identificar cómo tratar a los heridos. Y ahí es donde entran las guías del TC3, pero adaptadas para ser entregadas en el mundo civil. Dudas, preguntas, consultas, desprecios, insultos, se acepta de todo, es válido. Ahora, si me van a insultar, esperen la respuesta. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación, bastante clara. Tenemos una pregunta de, Manuel Cordero. ¿Okay? Manuel
Dice, ¿por qué no se recomienda el uso de AINES en personal de combate? No sé por dónde realizaron la pregunta, pero qué nivel de formación tiene. Bueno, al margen de eso, porque interviene en los factores previos a la coagulación, tromboxanos. Entonces, los antiinflamatorios no esteroidales intervienen en la formación del coágulo y necesitamos un coágulo para poder contener la hemorragia. Entonces, en estos casos es que los coagulitos tenemos que cuidarlo lo más que podamos. Perfecto, perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Gracias por tu presentación. No veo ninguna otra pregunta que se haya realizado. Déjame revisar igual con Yo todo. sí, mira, aquí en el chat hay dos preguntas. Una que la hace Juan Carlos Pantoja y otra que la hace Alejandro Palacio. La de Alejandro no la veo completa, pero a ver más, dame un segundo. Sí. A ver, primero, Juan Carlos, los cursos que dictan TC3 que no tienen certificación por la ANAEMS. A ver, en estricto rigor, TC3 es un conjunto de información que se entrega para la formación. Son guías de procedimiento. De hecho, son gratuitas y están a libre disposición. Usted puede ingresar a la página, a las páginas de los organismos correspondientes y descargar las guías, descargar todas las recomendaciones. Y don Juan Pérez puede tomar esas guías y vender un curso. No hay nada que se lo impida, no es ilegal que don Juan Pérez tome esa guía y se ponga a hacer un curso. De hecho, como no se tienen las certificaciones adecuadas, yo, Juan Pérez, puedo crear un organismo y le pongo un nombre para autorrespaldarme en la entrega de esos cursos. Ahora, no quiere decir de que quienes entregan el curso TC3, que no está certificado por NAEM, no tengan experiencia, no tengan la formación, o que no puedan tener el respaldo. Pero ¿por qué el Departamento de Defensa de los Estados Unidos le entrega esta responsabilidad a NAEMS? Porque tiene toda una estructura docente y todos los antecedentes y la expertise para poder desarrollar la entrega de forma adecuada del TC3. Por eso es que quien certifica el TC3 es NAEMS. Al margen de que cualquier otro organismo puede hacer el curso y lo puede entregar y lo puede certificar. Pero ahí la pregunta es, ¿qué validez podría tener esa certificación? ¿Qué respaldo académico podría tener esa certificación? No lo quiero poner en duda, pero solamente puedo hablar por lo que hace NAEM, que como facultad de NAEM conozco toda la estructura docente y toda la plataforma y todo el trabajo que hay detrás para poder entregar el curso con el estándar que corresponde. Porque además para poder entregar el curso TC3 certificado por NAEM, el centro tiene que haber reunido una serie de requisitos previos, monitorización de sus dependencias, del lugar donde se realiza el curso, de los instructores, del facultado, de los elementos con los que se cuenta. Entonces hay una estricta monitorización y una auditoría de todos los elementos que al no estar certificado por NAEM no se tiene. Entonces, vuelvo y repito, no quiero decir que los que no son NAEM no tengan el respaldo o sean de mala calidad, pero lo que sí le digo es que si es NAEM podemos tener la garantía de que hay todo un proceso que respalda la entrega de ese curso. Y Alejandro, nos preguntas... Ahora, la pregunta, ¿cuál es la forma, o sería la manera más adecuada para llegar a ser un médico táctico? No hay una estructura que nos diga, ok, usted es médico táctico, pero sí te puedo hablar de Estados Unidos. En Estados Unidos, tú tienes que ser paramédico y estar certificado como paramédico, y después te puedes presentar a la certificación como paramédico táctico. Existe en los Estados Unidos una organización que es una organización internacional que te evalúa tus competencias en el área táctica, en tu desempeño, y obtienes la certificación como paramédico táctico. Ahora, el realizar el curso TC3 o realizar el curso TSC
no te certifica bajo ningún punto como un profesional táctico, porque es un curso que dura 2 días. Entonces es imposible que un profesional tenga la formación operativa necesaria en un curso de 2 días, que es un curso que te entrega la orientación general, te entrega información importantísima, pero no te va a formar como paramédico táctico. Un paramédico táctico es un paramédico que integra un equipo operativo de la policía, de las fuerzas especiales, del GOE, del BOPE, del GOPE en Chile, de las unidades de fuerzas especiales, de control de orden público, que está constantemente entrenando con fuerzas especiales y que además tiene su formación médica. Entonces, no es tan fácil. Lo que pasa es que en Latinoamérica cualquier persona se pone un parche de paramédico o médico táctico y asume que es tal. Pero no tenemos una estructura oficial. Entonces eso queda supeditado a cada unidad, a cada país, a la reglamentación local. Ahora, ¿qué le puedo aconsejar? Estudie. Prepárese, busque información si le gusta la parte operativa, si usted pertenece a alguna institución armada, prepárese bien como un proveedor prehospitalario adecuado y eso conjúguelo adecuadamente con su formación operativa si es que pertenece a una unidad operativa. En relación a la prevención del choque hipovolémico, sangre. Si el paciente perdió sangre, necesita sangre. El agua con sal es para cocer los fideos, dicen los gringos. Acá hay otra pregunta, Rodrigo dice, Pablo, bueno, no logro ver el apellido, pero Pablo pregunta, ¿recomienda una marca de torniquete que cumple? Me imagino que debe ser si es que tienes alguna recomendación sobre alguna marca en específico. Mira, el comité de TC3 recomienda 6 tipos distintos que son norteamericanos, pero aquí tengo yo 2 opiniones. Una, la que te puedo dar como facultado de TC3, facultado NAEM de TC3, es que puedes utilizar cualquiera de los torniquetes que están reconocidos por el comité de TC3. Y la segunda opinión que te puedo dar es una opinión muy personal, es que hay otro tipo de torniquetes que si bien es cierto no están reconocidos o recomendados por el comité de TC3, que no quiere decir de que no sean efectivos. Lo que pasa es que, a ver, reconozcamos que también hay intereses comerciales de por medio, y aquí mi comentario va a ser un poquitito impopular, pero es la verdad. Hay torniquetes que no están reconocidos por el comité y no significa de que no sirvan. Hay torniquetes de muy buena calidad, de muy buena manufactura y que son muy buenos y bastante más económicos. Ahora, personalmente, ya eso es un gusto personal. Yo prefiero el SAM, porque el SAM es más seguro y es menos doloroso. No obstante, es bastante más caro que el CAT. El CAT es bastante más económico. Pero lo que sí puedo ser tajante con decirles, y por favor, y esto es muy enfático, los torniquetes chinos no sirven. Torniquetes chinos no sirven. Los torniquetes chinos no sirven. No bote su plata, porque cuando más lo necesite, le va a fallar. Entonces, no sirven ni siquiera para entrenamiento. No sirven. Entonces, mejor es invertir, si yo voy a invertir en un torniquete, en uno que sea certificado y que sea de buena calidad. Muy bien, gracias, Rodrigo. Creo que con esa respuesta también se respondió otra pregunta que mencionaba que a tu experiencia, ¿qué torniquete resulta más efectivo? Entonces, creo que en base a lo que dijiste puede darse por contestada esa pregunta, ¿verdad? Hay una última pregunta aquí y habla sobre el ácido tranexámico y están preguntando que qué pasaría si es que hay una reacción adversa en el momento que se utiliza el ácido tranexámico. ¿Qué podríamos hacer? Lo que pasa es que la indicación del ácido tranexámico, de hecho, el primero en actualizar la guía de cambiar la última indicación de hoy día del ácido tranexámico, porque la indicación previa era colocar 1 gramo de ácido tranexámico en 10 cc, en 100 cc a pasarlos en 10 minutos, y una segunda dosis intrahospitalaria. Pero el comité de TC3 hoy día está recomendando una dosis única de 2 gramos intravenoso lo antes posible de producir la lesión. O sea, idealmente dentro de la primera hora. Y nunca, jamás nunca colocarlo después de 3 horas. Ahora, ¿cuándo vamos a colocar el ácido tranexámico? Que tampoco es colocarlo de forma profiláctica y utilizarlo a diestra y a siniestra. Es cuando tenemos una hemorragia importante, cuando hay una amputación, cuando sabemos que este paciente es candidato
a activar el protocolo de transfusión masiva. Entonces, si sabemos que este paciente va a recibir una transfusión masiva, es el candidato a utilizar el ácido tranexámico. Pero el ácido tranexámico lo vamos a colocar en terreno y no podemos saber si es alérgico o no alérgico al producto. Entonces se coloca y si hace una reacción alérgica, bueno, como médicos tenemos que estar preparados para poder manejar alguna eventual reacción anafiláctica, muy poco probable. Pero si hay antecedentes previos, obviamente no se puede utilizar. Ahora, recuerden que el ácido tranexámico no es la píldora mágica que va a salvar la vida, es uno de los tratamientos coadyuvantes para tratar de cuidar ese coágulo, porque ese es el trabajo del ácido tranexámico. Intervenir en la trombolisis, es decir, evitar que el cuerpo destruya ese coágulo porque lo necesitamos para poder contener la hemorragia. Entonces, es un tratamiento coadyuvante, no es la píldora mágica que nos va a salvar al paciente. Y tampoco lo vamos a utilizar en todo paciente. Perfecto, Rodrigo, perfecto. Muchísimas gracias por tu presentación. Creo que hemos contestado todas las preguntas. Yo voy a estar por acá y si hay más preguntas las puedo responder en el chat para no quitarle más tiempo a Alejo. Sí, perfecto. Gracias, Rodrigo. Y bueno, yo voy a dar paso ahora a Alejandro. Voy a darle paso a Alejandro. Permítame un segundito, voy a poner la presentación de mi amigo. Y para mí es un gusto, pues, tenerlo acá, Alejandro Aro, un amigo que pues ya nos conocemos varios años. Y es un gusto tenerlo aquí. Alejandro nos va a compartir toda su experiencia y todo su conocimiento y nos va a hablar acerca de lo que es el Tactical Emergency Casualty Care y el enfoque y la importancia del enfoque que nosotros podemos darlo ahora en esta realidad, en nuestra realidad acá, sobre todo en Ecuador, ¿ok? Alejandro es paramédico del IPR, como en un nivel avanzado, es cofundador de Meducate, también es facultado, instructor de NAEM para lo que es cursos como TEC y PHTLS. Y aparte de eso es docente de reanimación cardiopulmonar avanzada y manejo del paciente crítico. Con esto le voy a dar paso a Alejandro y pues será su pantalla en este momento. Genial. Muchas gracias, Pablito. Antes de empezar, confirmen, por favor. Confírmame si se está escuchando bien. Mientras me confirmas, voy a compartir pantalla. ¿Sí? Por aquí, sí, yo escucho bien. Genial, súper. Bien, entonces, bueno, ahora confirmen si se ve la pantalla también. Para empezar, por favor, avísame si puedes ver pantalla. No, vemos solamente una pantalla negra. Vamos a volver a compartir. Y ahí se supone que estaría compartiendo pantalla. Perfecto, ahí sí está bien. Súper, genial. Bien, entonces, bueno, buenas noches. Vamos a empezar con este webinar que tiene esta segunda parte sobre la parte civil, tiene ahora el contexto civil. Un saludo para todos los que están conectados aquí. Al final de la presentación igual vamos a hacer la parte de las preguntas. Si es que tienen alguna pregunta, igual, sin problema, pueden prender su micrófono y interactuar en la presentación, no tengo ningún problema. Es importante que la puedan interrumpir en cualquier momento porque no puedo, como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver el menú del Teams cuando están levantando la mano. Así es que no es que les deje en visto, sino que el formato del Teams no me permite en este momento mirar quién está con la mano levantada. Así es que si es imperioso resolver la duda en ese momento, no hay ningún problema, enciendan su micrófono. Y si no, al final vamos a responder las preguntas. Muchas gracias a Rodrigo también por explicar el proceso de cómo se desarrolló el programa en la parte táctica. Y quiero hacer énfasis en esta respuesta que hizo Rodrigo sobre los dos cursos que son Tactical Emergency Casualty Care y TCCC,
son programas de educación continua que están basados en guías de práctica de NAEM. Entonces, cuando tú tomas el programa en cualquiera de los dos formatos, en los contextos que vamos a hablar ahora, es de suma importancia que tú entiendas que los programas están basados en una guía de práctica educativa y en una guía de práctica de evidencia. Entonces, con este contexto vamos a empezar ahora entonces sobre esto. Información importante para empezar con el proceso inicial de saber qué es lo que yo debería saber o qué es lo que yo debería entrenar o qué es lo que yo debería recibir de un programa de educación continua basado en medicina operacional, en medicina urbana, en medicina táctica, si se le puede decir así, aunque ya explicó Rodrigo que esta palabra táctica está un poco en sobreuso. Les compartí esta primera pantalla, quiero compartir este proceso que se conoce como Deployed Medicine. Es una página gratuita que está en el internet, la pueden googlear al final, tomar una captura de pantalla, en donde ustedes pueden encontrar toda la información necesaria y las guías de práctica clínica de los programas, en donde van a encontrar exactamente qué es lo que se debe hacer en cada proceso. Como pueden ver aquí en la imagen de la derecha, el Deployed Medicine es una página web en donde van a encontrar todos los contenidos de las guías de práctica clínica de cada uno de los programas. Y si ustedes navegan en Deployed, van a encontrar esta segunda pantalla que es TCCC, las guías de TCC publicadas anualmente o que se publican con las actualizaciones de cada mes o de cada año en que se pueda revisar. Entonces, les hice una captura sobre las guías del TCC actualizadas en el 2022. A pesar de que ya Rodrigo lo explicó, la última actualización está publicada en el 2022 en la página del Deployed y lo van a encontrar como la guía actual que salió el 15 de diciembre del 2021. Van a encontrar un resumen ahí y pues antes de empezar vamos a hacer una navegación aquí rapidísima. Igual me confirmas, Pablito, si lo podemos ver aquí. Yo voy a abrir mi Google, le hice mi prevínculo y vamos a encontrar la página web. Entonces, en este momento nos vamos a dirigir a la página web. Confírmame si se lo puede ver. Sí, se ve perfectamente la página. Súper. Entonces, cuando ustedes ingresan al Deployed, van a encontrar aquí las guías de práctica de algunos programas que tiene. Por ejemplo, el cuidado canino, hay un curso y hay algunas otras guías. ¿Por qué estoy hablando del TCC? Porque como explicó Rodrigo, las guías del TCC son las guías de práctica clínica basadas en medicina de combate, que son las recomendaciones basadas en evidencia de lo que yo debería hacer con diferentes combatientes en la parte médica, específicamente en la parte médica. Y si nosotros vamos al book, o sea, es decir, abrimos el viewbook, vamos a encontrar exactamente lo que explicó Rodrigo. ¿Qué es lo que yo debo hacer en la fase de cuidado bajo fuego, que está aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo debo hacer en la fase de amenaza directa o en la fase de cuidado táctico de campo? ¿Y qué es lo que yo debo hacer por el herido o por los pacientes en la fase de evacuación táctica? ¿Por qué estoy explicando esto inicialmente? Porque cuando yo tomo un curso de medicina táctica, tomo un curso de medicina operacional o voy a inscribirme al curso de TSC o TCCC, yo debería empaparme previamente de, primero, qué es lo que voy a aprender y qué es lo que yo quiero aprender, cuál es mi objetivo de aprendizaje y en base a mi objetivo de aprendizaje, qué es lo que me van a enseñar, qué es lo que yo necesito para el contexto de mi trabajo. Si soy paramédico, soy bombero, soy militar, soy policía, soy un agente del orden o un cuidador en un ambiente urbano donde hay violencia, yo debería saber que mi entrenamiento tiene que estar basado en una guía de práctica clínica para cuidado de heridos. Entonces, en base a esta guía de práctica clínica de cuidado de heridos, yo debo empaparme exactamente qué dice la guía, para en base a lo que dice la guía, yo recibir el entrenamiento necesario. Es decir, yo necesito aprender manejo de la vía aérea. Aquí está la guía del manejo de la vía aérea. Es súper fácil, tiene una línea. Intubación endotraqueal debe ser considerada previo a un entrenamiento de cricotomía, por ejemplo. Respiración. ¿Qué es lo que yo debo hacer por la respiración? ¿Qué debo hacer por la lesión cerebral traumática? Aquí están las metas de la lesión cerebral traumática. La hipotermia, la capnografía. ¿Qué debo hacer si hay una herida penetrante de tórax, o, perdón, de cráneo, o etcétera, etcétera? Es decir, aquí tienes básicamente un resumen de todo lo que tú mínimamente deberías saber para manejar un herido en el ambiente austero, táctico, urbano, de combate, o etcétera.
quieres bajarte las guías, las puedes encontrar aquí en PDF. Las guías, como dijo Rodrigo, son gratuitas y están abiertas para el público. Pero lo que quiero hacer énfasis en este primer proceso, en estos minutos, es que las guías del TCCC son guías que se están adaptando al programa urbano. Es decir, yo debo basarme en las guías de combate, que luego el entrenamiento de TSC para el personal no militar están basados en esto. Es decir, lo que usted va a aprender en base a cuidado bajo fuego, cuidado táctico de campo o cuidado de evacuación táctica son adaptables. Estas guías se adaptaron y se traspolaron al curso de emergencia táctica para pacientes que no están en combate. Es decir, estas guías sirven también, a pesar de que son de táctica, de medicina de combate, sirven para el ambiente urbano. Entonces, les dejo esta página, la pueden encontrar ahí en Deployed. La página general se escribe así, como ustedes lo pueden ver, Deployed Medicine, que es como medicina de despliegue, y lo van a encontrar ahí completamente gratuitas. El Deployed te va a dar toda la información necesaria para que tú puedas encontrar todo lo que tú necesites, e incluso vas a encontrar las habilidades en videos, en algunas guías, vas a encontrar las habilidades que tú mínimamente deberías saber y cómo tienen que ser explicadas, entrenadas, o cómo yo debería hacer estas habilidades. Entonces te dejo esta guía de práctica, esta información que te puede servir muchísimo con estas preguntas que revisé en el chat de qué es lo que se debe hacer en el curso, qué es lo que mínimamente yo debería esperar de un curso de medicina táctica de TCCC o qué debería esperar en el entrenamiento de TSC. Entonces, en base a la medicina basada en la evidencia de lo que vimos ahora, las guías que son adaptadas para el programa urbano tienen un contexto. Es decir, ya explicó Rodrigo que el contexto de TCCC es un contexto para PJs, para médicos tácticos, para combatientes, en donde estos profesionales de la salud o de no salud también pueden estar involucrados en un ambiente donde hay fuego hostil. Y entonces el entrenamiento específicamente para ellos es en su contexto, es decir, en un ambiente austero, lejos de la zona urbana, lejos de una zona donde hay una ambulancia para evacuación. Y entonces el entrenamiento de ellos es básicamente en su propio contexto, es decir, armados con su equipo de protección personal, en donde ellos, su misión es la que explicó Rodrigo ahora. La misión es cumplir la misión. Y si en este proceso de cumplir la misión hay un herido, pues el programa o el entrenamiento tiene que ser un poco cambiante, tiene que modificarse para entender que al cumplir la misión tengo que cuidar también a un herido. Y eso involucra muchos aspectos sobre la misión táctica. No en base al contexto urbano, es decir, lo que estás viendo en la imagen de arriba es un contexto en donde estamos pasando todo el tiempo en Latinoamérica. Represión policial, estallidos sociales, turbas, civiles, etcétera, etcétera, donde, como puedes ver en el fondo, está entrando una ambulancia. Este contexto, entonces, es adaptable de las guías. Nuevamente voy a hacer énfasis en las guías. Entonces, si yo estoy fuera de mi lugar de trabajo o mi ambulancia, o yo soy un policía que está en una intervención, o soy un socorrista, un rescatista, o un bombero que está inmiscuido en la salud primaria de un paciente fuera del hospital, tengo que entender ahora entonces que yo no puedo tratar a mi paciente como normalmente lo hago, dentro de mi ambulancia, con luz, con comunicación directa con el hospital o con el centro regulador, porque voy a entender que voy a entrar en un contexto que no es el apropiado normalmente. El contexto que yo voy a atender en mi vehículo de intervención, en la unidad de rescate, en el carro escalera o en el vehículo de atención primaria, es un contexto completamente diferente al que no estamos adaptados todo el tiempo. Es decir, el entrenamiento que estamos haciendo en TCC es un entrenamiento basado en un contexto real de la situación de cada uno de los países o de cada uno de los servicios en donde los profesionales de la salud tienen que entender nuevamente la misma palabra, contexto. Si entonces voy a una parada cardiorrespiratoria, tengo que entender que el contexto de la parada cardiorrespiratoria es verificar el pulso y tratar las amenazas subyacentes de la parada cardíaca. No así en el contexto de este ambiente. Si es que entonces parqueo mi ambulancia en un lugar como este, voy a entender que no voy a encontrar parada cardiorrespiratoria con fibrilación ventricular. Lo que voy a encontrar aquí es específicamente otro tipo de epidemiología, pacientes con traumas penetrantes, quemaduras, explosiones. Pero fuera del contexto médico, tengo que entender entonces que mi forma de atender en un lugar como este no puede ser como cuando me bajo de la ambulancia y aseguro la escena y pongo un cono. Estas son dos cosas completamente diferentes a las cuales nos vamos a enfrentar.
Nuevamente con la misma palabra por quinta ocasión, contexto. Por lo tanto, entonces, no me puedo bajar de mi vehículo de ambulancia, de la unidad de rescate, como normalmente lo hago en una escena normal. Por lo tanto, entonces, deberé entender que no puedo entrar en una escena como esta si previamente no he sido entrenado en una escena de simulación en el cual me va a llevar al aprendizaje real para entender qué debo hacer con un paciente con epidemiología diferente en una escena violenta, en una escena insegura. Hay que entender este proceso inicial, porque normalmente a todos los profesionales de la salud que están inmiscuidos en emergencia, todo el tiempo nos enseñaron a que si la escena no es segura, no voy a bajarme de la unidad, si la escena no es segura, no voy a bajarme del vehículo de rescate, si la escena no es segura, apago las luces y huyo. Pero este contexto nuevamente es adaptable y tiene que ser adaptado. ¿Por qué? Porque yo puedo, ahora ya no puedo, más bien, perdón la equivocación, ahora ya no puedo decir no atiendo, porque los servicios médicos son los que van a entrar en estas situaciones. Y indeterminadamente en cualquier momento la escena se puede volver insegura, por lo que está pasando en Perú, en Venezuela, en Ecuador, en México, en Chile, en las manifestaciones. En el contexto de violencia, terrorismo, asaltos. Indeterminadamente tengo que entender entonces ahora que ya no puedo tener este chip en la cabeza de que la escena no es segura, no voy a entrar, o el 911 ya no me puede despachar una escena insegura. Es algo que hay que entender en este proceso. Entonces, entendiendo esto, hay que entonces recapitular que hay que cambiar el paradigma. Ya no puedo decir no voy a entrar. Lo que siguiente tengo que pensar ahora es, voy a entrar en una escena insegura, voy a cambiar el chip al contexto de, voy a entrar en una escena peligrosa, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi forma de actuar en una escena peligrosa? Entendiendo que mi contexto como personal de primera respuesta, personal civil, no armado, tiene que saber qué hacer. Basados en esto, entonces, el entrenamiento tiene que ser adaptable. Te puse dos imágenes muy importantes de lo que sucedió en Ecuador. Este es un hospital eh, público, es el Hospital del Servicio Social, es el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en donde este hospital es uno de los hospitales donde está en el centro histórico de Quito. Este hospital sufrió una revuelta social en octubre de hace 2 años y este hospital fue atacado por los manifestantes y los delincuentes, es decir, los manifestantes se tomaron el hospital. El problema del personal del hospital es que no habían entrenado en un contexto como este. Es decir, ellos estaban esperando que llegue la policía cierre la puerta y no pase nada. El problema es que la policía estaba tratando de detener a los manifestantes y a los delincuentes desde otro lado del centro histórico. Hay que entender que en Ecuador esto sucedió más o menos por unos 10 días. El hospital fue atacado y el hospital fue tomado por los manifestantes para tener una base logística de los manifestantes para poder seguir combatiendo, por así decir, con estas comillas. ¿Qué nos llevó de aprendizaje del hospital? Que los paramédicos, los médicos y las enfermeras que estaban en ese hospital no sabían cómo responder a ese proceso. No sabían cómo evacuar mientras estaban disparando gas lacrimógeno, mientras había bombas Molotov y qué pasaba con sus pacientes. Entonces, en base a esta experiencia negativa, el hospital del IES, con su director médico, tomó la decisión de, como parte gubernamental, entrenar a todo el personal que responde en la sala de urgencias y responde en la atención prehospitalaria a cambiar la pila, a cambiar el chip, a cambiar el contexto, al contexto entonces de que, ¿qué pasa si nuevamente hay una manifestación social? ¿Qué pasa si hay un atentado terrorista? Mientras estábamos preparando el curso, mientras estábamos en la parte logística, el curso tuvo que adelantarse y hacerlo más rápido, porque mientras se estaba preparando los libros, la compra de las cosas, hubo una bomba panfletaria fuera del hospital, pusieron una bomba fuera del hospital y uno de los guardias estuvo herido. Entonces adelantamos el curso y pues todo el personal se dio cuenta de realmente la necesidad de que su entrenamiento en urgencia, su forma de tratar pacientes dentro y fuera del hospital y en las inmediaciones del hospital, era necesario que sepan cómo tratar. Entonces, como vieron en la imagen de Rodrigo y en algunas imágenes, sus formas de actuar son completamente diferentes, lo que explicó Rodrigo. El fuego austero, el fuego mayoritario, no son entrenamientos que se hace aquí. Todo el personal que ves en la imagen de la derecha es el personal de emergencias, paramédicos, médicos, enfermeras, que se les sacó de su sala de contexto, de su sala de urgencias, de su ambulancia. Son enfermeras a los cuales hubo que hacer un entrenamiento de cómo usar el casco, la mascarilla, las gafas de protección personal y cómo hacer una intervención.
En este entrenamiento adaptable, los profesionales de la salud tienen otro completo paradigma de entrenamiento para entender entonces dónde está el hospital. Se les puso aquí un mapa de Google Maps descargado y se pidió a la parte administrativa que nos pueda proveer los mapas de evacuación de seguridad, y los paramédicos y los médicos de urgencia están aquí familiarizándose con cómo funciona el hospital, cuáles son las rutas de evacuación y qué podríamos hacer entonces si nuevamente hay una revuelta social y el hospital está inmiscuido en una revuelta social. Entonces, nuevamente, el entrenamiento tiene que ser adaptable ¿a qué? Adaptable a la forma en la que yo voy a trabajar con un ambiente austero como este. Una bomba a través del hospital, una bomba lacrimógena, un asalto o un atentado dentro del hospital. En base al entrenamiento adaptable, entonces, los profesionales de la salud van a tomar decisiones rápidas, decisiones en base al contexto y decisiones en base a la atención médica, porque la mayoría de nuestros participantes son personal médico que está tomando el curso por la necesidad de que están siendo inmiscuidos en estos escenarios. El entrenamiento normalmente también es conjunto, es decir, como puedes ver en la imagen de la izquierda, ya lo explicó Rodrigo, el grupo de operaciones especiales en Ecuador tuvo entrenamiento en su mayoría de los servidores policiales en el entrenamiento TCCC, es decir, estaban armados. Se modificó este proceso para que podamos trabajar justamente con el grupo de operaciones especiales y los médicos del posgrado de urgencias médicas de la Universidad Católica. Los médicos que ves aquí, la imagen es un poco extraña porque la persona que está en la mitad con el chaleco negro y el casco balístico es un policía que estaba tomando el curso, es decir, es un personal táctico operativo. Y si tú ves la diferencia del personal que no es operativo, se nota claramente. Un médico sin casco, con gafas de sol, con licra, con zapatillas, que es personal que no está inmiscuido normalmente. Ellos están normalmente en su sala de urgencias esperando que llegue el paciente. Entonces, se les saca del contexto normal a entender que esto es lo que puede pasar. Y fuera de su contexto, es decir, afuera, entrenan o el entrenamiento es altamente cuidado por la parte táctica, es decir, tratamos de llevar normalmente el personal táctico, el personal policial o el personal militar armado para que ellos puedan dar una retroalimentación de cuidados, lo que explicó Rodrigo, la táctica. La táctica, como explicó Rodrigo, voy a tomar sus palabras, no es solo ponerse el casco y el chaleco y el torniquete. La táctica es esto, es saber por dónde correr, cómo evacuar, cómo poner una camilla y cómo saber cuidarse en el momento de la evacuación, es decir, en la zona de amenaza directa que se transformó de Cough Under Fire a zona de amenaza directa, es saber cómo entrenarse. El entrenamiento es normalmente en el primer día basado justamente en el personal táctico, militar y policial, en donde en este entrenamiento conjunto ellos logran entender la necesidad de saber específicamente todo, porque son cosas que normalmente nosotros no lo hacemos. Entonces, el personal policial o los instructores del programa, en el primer día y el primer objetivo de la primera mitad del día es esto, es que tú puedas incluso hasta saber cómo vestirte, porque parecería bastante obvio cómo ponerse un chaleco, pero en ese momento, créanme que es bastante complicado. Entonces, el personal táctico, el personal policial, el personal de intervención, trabaja mucho en conjunto con nosotros para poder ayudar a los proveedores a que puedan llevar a este contexto. ¿Cuál es la forma correcta de vestirse? ¿Cómo caminar? ¿Cómo dar señales? ¿Cómo agacharse? ¿Cómo entrar en una zona directa? ¿Cómo no entrar? ¿Cuáles son las amenazas directas? Y cómo evacuar y cómo salir. Son cosas normalmente que se consiguen en el objetivo de aprendizaje del primer día. El entrenamiento del primer día es este, que puedas entrar en un contexto fuera de tu lugar de trabajo para que entiendas entonces qué es lo que puede pasar normalmente en un atentado como este o normalmente en una situación que tal vez no la conoces. Y este entrenamiento se convierte entonces multidisciplinario. En estas dos imágenes, este es otro curso, es el curso para los médicos que se van a graduar del posgrado de urgencias. Este es un entrenamiento multidisciplinario. Si tú ves aquí en la imagen de abajo, son los policías del grupo de operaciones especiales, que normalmente es un grupo de choque, es un grupo de coalición, es un grupo que hace antiterrorismo, narcotráfico, bueno, pelea contra el narcotráfico, ¿sí? Entonces, en las instalaciones del Grupo de Operaciones Especiales, lo que hicimos ahora es llevar el programa del TSC a los médicos de la sala de urgencias que se van a graduar, que van a ser ya emergenciólogos, y les sacamos de su sala de urgencias y lo que hicimos es un entrenamiento multidisciplinario, es decir, que los policías les enseñen
cuál es la forma de entrar, cuál es la forma de salir, cómo cargar heridos, y que puedan hacer una comunicación efectiva multidisciplinaria. El personal del GOE, operativo, táctico, armado, con sus armas que trabajan normalmente en el día a día, junto con los médicos, como ves aquí, los médicos que están ahora en la imagen de arriba, puestos el chaleco, puestos el casco que utilizan normalmente los policías, con las camillas que utilizan normalmente los policías. Este entrenamiento multidisciplinario a ellos les ayuda mucho a entender un montón de cosas que normalmente no estamos acostumbrados. ¿Qué pasa si hay una explosión en el hospital? ¿Por dónde tengo que evacuar? ¿Cómo funciona el personal táctico, el personal policial, el personal armado? ¿Por dónde va a ingresar? ¿Cuáles son las señales que me están diciendo a mí? ¿Cuándo me tengo que agachar? ¿Cuándo no tengo que hablar? ¿Cuándo tengo que sí hablar? ¿En qué fase es la que tengo que hacer tratamiento de heridos? En este proceso, entonces, el entrenamiento multidisciplinario es el segundo objetivo del personal que está tomando el programa. Es decir, yo tengo que entender entonces y ponerme a disposición del personal policial o a disposición del personal del cuidado operativo, del cuidado de la seguridad. Porque este cuidado de la seguridad no le voy a dar yo. El cuidado de la seguridad la va a dar el personal policial. Entendiendo este proceso de multidisciplinario del personal policial, entonces hay que entender que el programa TSC, con los fundamentos de la guía de práctica clínica médica, que los explicó ya ahora Rodrigo con el March, hay que entenderlo entonces que es un entrenamiento y es un curso en el cual tú vas a estar a la disposición, no total, pero vas a estar a la disposición del personal de la seguridad. Es decir, yo como paramédico, como médico, como enfermera, como bombero, me voy a poner a la disposición del personal de seguridad. Pero no puedo solo decir, yo soy médico y yo tengo que hacer lo que yo quiero aquí. No, ese es un proceso en el cual se entrena. Es decir, aquí vamos entonces a entrar en las tres fases. La fase de cuidado de amenaza directa, en el cual está a cargo el personal policial y cuando la escena esté segura, el personal policial con el entrenamiento te dirá por dónde ingresar, por dónde salir, cuáles son las vías rápidas de entrada y de salida de evacuación de los heridos y qué hacer con esos heridos. Una vez que la escena esté segura, entonces, solamente entonces, el personal médico y el personal que trata a los heridos ingresa a las zonas. Entonces, este es el segundo objetivo del curso, que podamos hacer entrenamiento multidisciplinario con el equipo de seguridad mínimo que tú deberías ingresar en una escena peligrosa y con todo lo que te va a enseñar el personal policial. Y en algunos procesos, en algunos cursos, el personal policial también le gusta mucho entrenar a esto a los civiles y les gusta mucho dar un poco más de práctica, sobre todo, por ejemplo, qué tipo de proyectiles hay, qué armas usan, cuál es su arma primaria, cuál es su arma secundaria, cuál es su forma de actuar, porque el Grupo de Operaciones Especiales, el BOPE, el GIR, el GOE, tienen diferentes formas de trabajo. A pesar de que las tácticas son diferentes, el personal policial te va a explicar más cosas que las que normalmente mínimamente te puede explicar, como por ejemplo lo que te explico ahora, las armas que utilizan, cuáles pueden ser las heridas si el personal armado tiene un arma de largo alcance, de corto alcance, de disuasión, etcétera. Son cosas que normalmente el personal civil por ahora debe saber. Entonces, cómo tratar una asfixia por gas lacrimógeno o cómo diferenciar un arma de grande y corto alcance, que es lo que hace en la forma de amenaza directa de tratar pacientes. Este entrenamiento multidisciplinario nos va a llevar justamente a esto. Por esto puse esta imagen y aquí me voy a detener un poco nuevamente en las manifestaciones ocurridas aquí en Ecuador. Este es un personal operativo al 100% de la parte médica y de rescate. Les taché los nombres por obvias razones, porque no quiero que se juzgue cosas, pero estas son las manifestaciones de octubre de Ecuador del 2019, me parece, de 20, si alguien me puede corregir en el chat, sería una buena idea, que está aquí de Ecuador, no recuerdo exactamente el año. 10 días, 12 días de manifestaciones completas en donde la operatividad de la Cruz Roja fue mermada, es decir, la Cruz Roja ecuatoriana en Ecuador lanzó un comunicado oficial al público porque sus ambulancias fueron agredidas y el servicio de atención prehospitalaria a nivel país se suspendió. Eso hizo entonces que las unidades de rescate que normalmente no ingresan a esta zona, porque no son neutrales, no son operativas, etcétera, tengan la necesidad de ingresar porque las manifestaciones fueron por más o menos 12 días. En este proceso, como puedes ver ahora, entonces, el personal
que obviamente no es su función, porque son rescatistas puros, el personal tuvo que adaptarse a las manifestaciones, es decir, entrar en las manifestaciones con lo que normalmente trabajan, con su chaleco operativo para aportar su linterna, sus guantes de rescate, con su casco de rescate, con un chaleco que no es antibalas, con sus botes de rescate ignífugas, dieléctricas y con su uniforme operativo del diario trabajo, con el uniforme que trabajan normalmente en el carro escalera o en el carro de rescate. Y esto hizo entonces que la unidad de rescate y todos los equipos de intervención de rescate no entrenados hagan esto, es decir, entren en la zona de amenaza directa con la tabla, corriendo, evacuando pacientes en una tabla de columna, sin entrenamiento real en ambientes austeros, en medicina táctica, sin entrenamiento real en cómo ingresar en una escena insegura, porque las escenas inseguras ya no son solo el fuego, la luz, etcétera. Las escenas inseguras ahora en Latinoamérica son esto: manifestaciones, bombas lacrimógenas, proyectiles de largo o corto alcance. Incluso podría decir ahora, con las experiencias que hemos tenido con estos últimos años, que incluso el personal manifestante, los manifestantes también son una amenaza directa para el personal operativo. Asaltan ambulancias, roban hospitales, se roban los equipos de la atención y creen que el personal operativo es una amenaza directa. Esto hace entonces que tengamos mucho la necesidad de entrenarnos si nosotros somos de equipo de primera respuesta. Si entonces en Chile, en Argentina, en México, en Perú, en Venezuela, de donde sea que nos estén escuchando ahora, esto es su diario vivir por las manifestaciones sociales, es su diario vivir porque asaltaron una cárcel, es su diario vivir porque asaltaron un banco, ustedes están en la necesidad operativa de cambiar su paradigma, cambiar su forma de entrenamiento y entrenar de forma diferente, porque ahora ya no puedo decir no entro a la escena, ahora es una necesidad imperiosa ingresar en la escena. ¿Qué queremos conseguir con el curso TSC? Queremos conseguir un cambio de paradigma de entrenamiento en medicina y en entrenamiento en seguridad operativa. Es decir, queremos cambiar de esto a esto. Dos formas completamente diferentes de actuar. Son dos cosas diferentes. Una, entrar en una escena insegura como esta, con la tabla de columna, levantando la cabeza, corriendo, esquivándome las piedras, etcétera, o entrando en un lugar levantando las manos. Queremos cambiar de eso, queremos cambiar a esto, a que podamos entender entonces cómo las unidades tácticas operativas de seguridad policial, militar actúan y que podamos nosotros entender cuáles son las formas en las cuales nos vamos a comunicar, en silencio, agachados, en formación lineal y en formación de señales. Es lo que normalmente vas a obtener de información y vas a obtener de entrenamiento como objetivo del primer día. El objetivo del primer día, entonces, del curso TSC es este: que el personal civil, bueno, no llamamos civil, que el personal operativo de emergencias que actúa frente a una emergencia civil tenga la forma correcta de entrenar, desde saber equiparse con su equipo normal o desde saber equiparse con el equipo, si es necesario, el equipo chaleco táctico, casco balístico, cómo entrar en una escena insegura, dónde formarse. ¿Qué me está diciendo aquí el personal policial? ¿Ingreso, no ingreso, me agacho, entro por la derecha, entro por la izquierda? ¿Dónde me voy a cubrir? ¿Cuáles son los conos de seguridad abiertos, cerrados? Si voy a ir a la derecha, si voy a ir a la izquierda, ¿cómo debo comunicarme? Si debo gritar, si debo usar el silbato, si el personal policial está con su arma arriba o con su arma abajo, son señales que normalmente no las conocemos porque no son nuestro entrenamiento del diario vivir. Este proceso, entonces, nuevamente repito, queremos cambiar, y esto es lo que quiere NAEM con su curso del TSC, cambiar de esto a ser una amenaza directa el personal operativo, a minimizar los riesgos de la seguridad operativa del personal médico, a que se minimicen casi a cero, y que si se minimizan casi a cero, estoy seguro que a los pacientes a los que voy a asistir, mi forma de entrenar en la parte siguiente, que es medicina, voy a dar la mejor medicina en este ambiente inseguro. El entrenamiento conjunto entonces me va a ayudar a eso. Objetivo número 1, saber formarme, saber entrar en una zona indirecta, saber entrar en una zona de amenaza directa y saber qué hacer en la parte médica, porque repito, la epidemiología es completamente diferente. Como la epidemiología es completamente diferente, ya habló de algunos estudios publicados en varias revistas importantes de Rodrigo, entonces lo siguiente que NAEM quiere hacer en estos programas es cambiar el paradigma de la epidemiología, es decir, el march. Entonces, cuando ya está en la zona directa, cuando la policía haya limpiado el lugar, cuando los militares me hayan dado la indicación de que la zona es segura, de que yo como
médico, paramédico, rescatista o bombero puedo trabajar, pues el entrenamiento sigue siendo el mismo. Es decir, voy a entrar en una fase de amenaza indirecta. Y en la fase de amenaza indirecta, las formas médicas de trabajar con estos pacientes van a ser completamente diferentes, adaptables a las guías de práctica clínica, adaptables al march. Es decir, a entender cuáles son las 5 cosas que le pueden matar a una persona fuera del hospital por un proyectil de arma de fuego. En el abdomen, en la pierna, si está quemado, si tiene un trauma craneoencefálico severo, y qué hacer con esos pacientes basados en la mejor evidencia actual del momento. Haciendo un paréntesis con respecto a la evidencia actual, con todo lo que habló Rodrigo y con toda la evidencia que normalmente nosotros trabajamos, hay que entender entonces que la evidencia que nosotros tenemos en atención prehospitalaria no son guías de práctica clínica tal, a pesar de que utilizo esta frase guía de práctica clínica. Es muy complejo usar la palabra guía de práctica clínica porque las guías de práctica clínica tienen que cumplir ciertos parámetros para ser publicadas como guías de práctica clínica. Lo que nosotros usamos en atención prehospitalaria no son guías de práctica clínica, son estudios de revisión primaria, metaanálisis randomizados y en algunas ocasiones son metaanálisis aleatorizados. Por lo tanto, no son las mejores evidencias, pero la evidencia actual demuestra entonces que lo mejor que puedo hacer por mis pacientes es hacer el march, porque ha demostrado lo que dijo Rodrigo, que fuera del hospital, en los combatientes urbanos y no urbanos, lo que les mata a estas personas fuera del hospital con epidemiología de proyectil de arma de fuego y explosiones y quemaduras son la hemorragia significativa, el manejo de la vía aérea, un paciente que no puede respirar, un paciente que esté en choque, un paciente que esté en hipotermia, un paciente que no puede respirar bien y un paciente que tiene una lesión craneal. Es decir, en la segunda fase del curso y en el segundo día del curso, eh, los estudios de revisión primaria y secundaria y los metaanálisis han demostrado que la hemorragia es lo primero que debo entender y es lo primero que debo entrenarme a tratar. Entonces, como ves aquí en estas dos imágenes, te puse dos habilidades médicas que normalmente tú deberías saberlas aplicar sí o sí, siempre al 100%. Colocar un torniquete en la extremidad en cualquier momento. Colocarle a mi compañero, colocarle a una víctima o autocolocarme yo. Son las 3 habilidades que voy a conseguir normalmente para controlar una hemorragia. Torniquetes, torniquetes y torniquetes son las cosas que se van a entrenar. Y cuando la amenaza ya no es directa, es decir, estoy cubierto por la policía, la escena es pseudo segura o estoy listo para evacuar, lo siguiente que debería yo entender es que la hemorragia que no se puede corregir con torniquetes tiene que ser corregida con torniquetes de la unión, porque son pacientes que pueden sangrar. Un disparo en la axila, un disparo en la ingle, un disparo en el cuello, son heridas significativas que van a matar a una persona, que van a hacer que su riesgo de mortalidad aumente casi al 80%. Y la mayoría de estos pacientes requieren cirugía. Los pacientes con trauma penetrante en abdomen, los pacientes con trauma penetrante en cuello o las explosiones con amputaciones generalmente requieren el 90 y el 100% de ellos requieren cirugía, sobre todo en el abdomen y las amputaciones. Entonces, entendiendo este contexto de que los pacientes, como ya lo explicó nuevamente Rodrigo, que van a necesitar cirugía de control de daños, es imperioso que el equipo médico entienda este entrenamiento, que lo mejor que puedo hacer entonces en el día 1 es entender que la amenaza vital más importante de los pacientes que sufren hemorragia fuera del hospital tienen que ser cuidadas sus hemorragias todas. Entonces, el TCC con su guía de práctica adaptable al entrenamiento médico te va a hacer énfasis en el entrenamiento médico del control de hemorragias. Luego del control de hemorragias hay una siguiente parte, que es el entrenamiento médico en un paciente multidisciplinario. Es decir, ahora vas a entrar en una escena en donde ya estás segura y vas a tratar a todos los pacientes que tengas a la mano por cualquier epidemiología, explosiones, quemaduras, amputaciones, trauma penetrante, trauma contuso. Vas a tratar a todos los pacientes como normalmente lo tratas en tu lugar de trabajo, pero adaptando al proceso de prioridades. Es decir, manejando la vía aérea, manejando la exsanguinación, manejando el choque hipovolémico, que es la principal causa de muerte después de la hemorragia, y entendiendo entonces que el entrenamiento médico tiene una forma compleja o una forma difícil de tratar el choque, que es tratar los pacientes y buscar a estos pacientes un acceso intraóseo. Como explicó ya
Rodrigo en su ponencia previa. Era muy difícil que podamos canalizar una vía intravenosa en estos ambientes austeros, con pacientes en choque. Por lo tanto, entonces, la guía especifica que si yo en 90 segundos no podría canalizar una vía endovenosa, lo ideal sería que este paciente fuera del hospital tenga un acceso intraóseo para que se pueda pasar fluidos, cristaloides, sangre, ácido tranexámico, medicamentos que el personal lo tiene a su disposición en ese momento para tratar lo que se necesite para el soporte vital avanzado. Por eso, entonces, el énfasis del entrenamiento en el curso TSC es tratar pacientes con hemorragias y heridas multidisciplinarias, ya no solo hemorragias, tal vez un trauma cronoencefálico, un trauma abdominal, una quemadura, y con el énfasis de que vas a aprender entonces cuál es la forma correcta de colocar un acceso intraóseo para priorizar la sobrevida de los pacientes con el acceso intraóseo para lo que expliqué ahora. Pasar medicamentos, pasar sangre y tener un acceso disponible para estos pacientes para que su mortalidad fuera de las sala de urgencias disminuya mucho, porque ese es el objetivo número 3, la disminución de la morbimortalidad. En este proceso de la disminución de la morbimortalidad, entonces, hay que entender entonces que la siguiente parte del entrenamiento médico es el manejo de la vía aérea y la evacuación. Ya vimos de algunas imágenes de evacuación, cobertura, etcétera. Y lo que se hace mucho énfasis ahora es que el entrenamiento médico tiene que tener 3 partes en la forma de manejar la vía aérea, que es no intubación endotraqueal, es decir, canalización, perdón, permeabilización, perdón, no me salía la palabra, permeabilización de la vía aérea, solo con cánula orofaringea, con cánula nasofaringea para todos los pacientes, y ventilación mecánica o ventilación manual con bolsa al FIO2 del 100%. Ese es el objetivo de los pacientes con amenaza directa de la vía aérea. Que si estos pacientes entonces no tienen una forma correcta de permeabilizar la vía aérea, yo tengo problemas para permeabilizar la vía aérea, entonces el entrenamiento médico tiene una segunda parte fundamental, que es hacer una cricotomía de emergencia. Hay que tomar con pinzas lo que se está enseñando en el entrenamiento médico, porque la cricotomía de emergencia en algunos países, como en México, por ejemplo, los procedimientos quirúrgicos tienen que hacerse dentro del hospital. Pero repito, este entrenamiento médico es para el contexto necesario. Entonces, vas a aprender técnicas que tal vez en tu lugar de trabajo, para tu servicio médico o para tu control médico, no estén autorizados. Hacer una cricotomía de emergencia en Ecuador no está autorizado por el control médico porque es un procedimiento quirúrgico y podría llevarte a problemas legales. Cambiando el contexto prehospitalario, el contexto de atención primaria en pacientes con amenaza vital, es imperioso y es necesario que los proveedores de salud entonces entiendan que si un paciente tiene una amenaza directa por un proyectil de arma de fuego en la cara, en el cráneo, y la amenaza vital de la vía aérea no puede ser corregida por una cánula nasofaringea y ventilación mecánica con bolsa, es necesario que el personal médico entonces se entrene en una técnica quirúrgica que sea adaptable fuera del hospital porque este paciente tiene muchas posibilidades de morir. El entrenamiento médico en cricotomía de emergencia es absolutamente necesario porque está basado en la guía que vimos ahora del TSC. Entonces, ¿qué vas a aprender en este entrenamiento médico? Cricotomía de emergencia guiada con Bucci o cricotomía de emergencia guiada con introductores, que es la forma correcta de tratar a estos pacientes. Aquí no se va a explicar intubación endotraqueal, retrógrada, con secuencia rápida de intubación, porque el contexto médico es completamente diferente. Las conclusiones de este webinar es que entrenes en atención médica para pacientes que pueden tener una amenaza vital, sea de la circulación, de la hemorragia, de la amenaza de la vía aérea o de la hipotermia o de la lesión craneal, pero entiendas que este entrenamiento tiene que ser contextualizado. ¿Cuál es el contexto? Como pudiste ver en todas las imágenes, todo el personal médico que está tratando estos pacientes no tiene chalecos tácticos. Si tiene chalecos tácticos es porque ellos no trabajan con su chaleco táctico, es decir, a los médicos el equipo policial les dio su chaleco táctico de intervención normal. Pero hay que entender entonces que este personal que está entrenando, primero no es un personal que está armado, entonces lo que queremos hacer entender, Rodrigo y yo en esta ponencia, es que entendamos nuevamente el contexto, y hasta que la palabra suena muy cansona, pero entendamos el contexto. Si soy un personal policial, si soy un personal militar, tu curso no es TSC, tu curso tiene que ser TCCC. Si soy médico militar y voy a ir a una intervención, no sé, en un desminado, por ejemplo, o si voy a ir a una intervención
donde yo soy el personal que va a repeler, o soy una fuerza del orden donde va a repeler a los manifestantes, donde voy a entrar en una amenaza directa, mi entrenamiento médico tiene que ser TCCC, porque el objetivo inicial del personal militar tiene que ser cumplir la misión. Si en la misión hay un herido, tengo que entrenarme en TCCC, porque sé que las habilidades que me va a proveer el curso y los escenarios de simulación del curso TCCC van a ser con personal armado. Voy a llevar mi casco balístico, mi chaleco balístico, voy a llevar mi uniforme con el cual voy a trabajar en la intervención y voy a llevar mi arma primaria y mi arma secundaria. Para el personal no militar que me está escuchando en este momento y que está en el webinar, es imperioso que nos entrenemos en esto, pero es imperioso que busquemos el entrenamiento médico, primero basado en medicina basada en la evidencia. Segundo, que el entrenamiento médico que voy a recibir sea basado en las guías de práctica clínica para ambientes austeros, para ambientes de combate, y sea basado en medicina. Busca un entrenamiento en el que te enseñen medicina, que no te enseñen a portar un arma, que no te enseñen a disparar, porque esa no es tu función. Tu función no es bajarte de la ambulancia y disparar. Tu función no es bajarte de la ambulancia y devolver la bomba lacrimógena. Busca un entrenamiento médico basado en guías de práctica clínica y busca un entrenamiento basado en que lo que vas a recibir sea de calidad educativa, en ejercicios de simulación de control seguro, para que tú puedas afinar tus habilidades, que yo sé que ya las tienes. Sabes intubar, sabes ventilar, sabes poner un torniquete, pero busca un entrenamiento en donde tu programa, tu facultado, tu instructor te provea las mejores prácticas y te provea la forma segura en simulación donde estés seguro que vas a aprender lo que realmente necesitas. ¿Cómo sé qué es lo que necesito? Ve al Deployed, baja la guía de práctica clínica y mira lo que normalmente tienes que entrenar. Si es que entonces el curso en el que tú vas a entrar, el curso en el que tú quieres y ves las imágenes o haces un análisis de lo que se hizo previo en el curso y en el curso ves que el personal civil, que los médicos, que los paramédicos están entrenando con un arma, les están enseñando a disparar, les están poniendo, no sé, se me ocurre, gas lacrimógeno en la cabeza, tal vez ese no es tu curso, ¿sí? Básate en el entrenamiento médico, entra a la página de NAEM, www.naem.org y busca qué es lo que mínimamente deberías recibir como entrenamiento, porque sabes que el entrenamiento basado en buena medicina, basado en educación fiable, te va a llevar a aumentar la posibilidad de sobrevida de tus pacientes, basado en el contexto que tú tienes que entender. Por eso puse estas imágenes de personal médico no formado como táctica, no están uniformados con, qué sé yo, camuflaje, no están uniformados con armas, ellos tienen un chaleco incluso que les reconoce como proveedores de emergencia, están trabajando con sus uniformes que trabajan como paramédicos, con bomberos, y este es un entrenamiento médico entonces en el que te va a llevar a entender cuáles son las amenazas vitales en cada fase, qué hacer en la zona de amenaza directa, qué hacer en la zona de amenaza de cuidado indirecto, y qué hacer en la fase de evacuación. Todo esto está basado siempre y rodeado siempre al 100% en medicina, adaptado al contexto de que si me bajo de la unidad de rescate o de la ambulancia, voy a encontrarme en una escena insegura. Eso es todo con la presentación. Rodrigo tiene la culpa porque él habló más de lo que debía hablar, no mentira. Rodrigo habló mucho de la parte de los artículos, de dónde se basó, entonces pues desvié un poco mi presentación a lo que normalmente debo recibir como entrenamiento educativo. Entonces, si hay preguntas, adelante las preguntas, solo fáciles, por favor, para responder las preguntas. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Gracias a ti. Voy a revisar ahorita un poquito el chat. Hay una... No es una pregunta como tal, pero es un comentario. No sé si quieren comentar acerca o sobre este comentario. Dice Hugo, como instructor de NAEM y EXI, comento sobre el protocolo 2 del Tratado de Ginebra que se fundó el 12 de agosto de 1949. Conflictos de los grupos armados internacionales, siendo una de las principales funciones de la Cruz Roja la neutralidad. Y muchos gobiernos desconocen eso y por eso no protegen a los grupos de sanidad. Desde Chihuahua, México, nos escribe. Es un comentario que nos dejan, no sé qué opinan acerca de eso. Rodrigo. Rodrigo,
voy a ser bien impopular con mi comentario. Me pongo el título antes de comentar. Con todo el cariño, con todo el respeto que merece la Cruz Roja y la Media Luna Roja, quiero contextualizarte en la realidad, mi estimado y respetado Hugo. Háblele de la Convención de Ginebra y de los derechos de la humanidad a un terrorista que pone una bomba en un jardín infantil y hace explotar a 50 niños. Háblele de Cruz Roja y de respetar los cascos del color que usted quiera a un terrorista en una ciudad que lo único que le interesa es inestabilizar el sistema porque él considera que está peleando por sus derechos y es capaz de intervenir un hospital, quemar por completo una iglesia, agredir y disparar a diestra y a siniestra personal policial o civil o lo que sea que se le cruza por el camino, personal que es capaz de atacar una ambulancia, personal que no tiene ningún tipo de miramiento. Hemos visto en las inestabilidades sociales recientes, y creo que ustedes, porque esto ha sido copiado y pegado en todas las grandes ciudades de Latinoamérica. En Santiago vimos cómo en las primeras intervenciones que hizo la Cruz Roja, debidamente identificada con su peto, con Cruz Roja, su casco y su banderita roja, reclamaba que la policía no lo respetaba. Pero por favor entiéndame que el hecho de llevar una cruz del color que usted quiera no le garantiza que las fuerzas policiales o en el medio de la revuelta van a lograr identificarlo a usted como personal sanitario bajo los puntos del tratado, de cualquier tipo de tratado que se haya firmado en cualquier parte del mundo. Son situaciones absolutamente inestables con personas que están enajenadas y no sirve de ninguna forma mencionarle los tratados de ningún tipo, porque de hecho lo que vimos en Santiago con todos los disturbios es que luego de las cruces rojas aparecieron cruces azules, moradas, verdes, naranja, cascos de todos los colores, con las antenas de satelitales de televisión por cable, utilizando las de escudos con la estrella sanitaria, la estrella de David, la estrella sanitaria de paramédicos, en el medio de la protesta, y entre medio de ellos con armamento. Las imágenes están porque fueron captadas con los drones de carabineros. Entonces, ¿cómo podemos en el fondo abogar en el medio de una situación absolutamente inconvencional de que grupos o personas enajenadas van a lograr respetar o se va a lograr entender que un determinado símbolo merece respeto? Con todo el respeto, la admiración y cariño que tengo por las instituciones de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Pero eso en situaciones convencionales, lamentablemente, no aplica en el contexto. Sí, algo que recalcar aquí es lo que había explicado ahora en la charla, ¿no? En este contexto que pasó en Ecuador, la Cruz Roja fue atacada igual, como dijo Rodrigo, por los manifestantes, y la Cruz Roja emitió un comunicado, la Cruz Roja ecuatoriana, y cesó todo su servicio de atención prehospitalaria, es decir, como se están violando los principios de Cruz Roja, eso hizo que los otros entes de atención prehospitalaria o primaria tengan que trabajar en este proceso. Entonces, lo que sucedió desde ese momento hasta ahora aquí en Ecuador es que cada vez que hay una revuelta social, los manifestantes creen que están en la obligación de revisar si la ambulancia está llevando armas y paran las ambulancias, atacan a los vehículos de emergencia. Entonces, creo que justamente es esto, ¿no? El contexto tiene que ser entender en dónde estoy parado en el contexto y tener el entrenamiento para el contexto. Perfecto, muchas gracias Alejandro, pero muchas gracias Rodrigo. Y bueno, se nos acaba lamentablemente el tiempo, pero vamos a tratar de responder otra pregunta. Amanda también nos pregunta, bueno, voy a hacer un resumen básicamente. Si consideras que es importante que todos los profesionales de la salud tomen el curso TEC, independientemente de la formación previa que tengan, médicos, paramédicos, enfermeras, etcétera, si es necesario para todos o no. Sí, claro, es necesario para todos. O sea, todo proveedor que esté inmiscuido en atención primaria y atención prehospitalaria y esté trabajando en un contexto en donde puede ser inmiscuido en una zona insegura debería tomar como entrenamiento básico el TSC. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, Pablo, si me permite responder una pregunta cortita que es la que acaba también de hacer Dagoberto Cordero. Si toma TC3 o TSC. Para que quede muy claro, TC3, militares. Si usted pertenece a un grupo de operaciones especiales de la policía, ejército, fuerza aérea o armada y personal sanitario, tome el TC3. Pero si usted cumple funciones en cualquier ámbito civil, si usted es policía, si usted es paramédico, médico, bombero, rescatista, tome TECC, porque son contextos distintos. Al militar le vamos a decir que vacíe su cargador, porque es su función, pero el TSC le vamos a decir póngase a salvo, minimice la amenaza y tome decisiones basado en la evaluación de la escena. Son criterios distintos. La guía médica es la misma, pero son criterios de procedimiento distintos. TC3, militares y fuerzas especiales. TSC, todo el resto del personal policial y personal civil. muchísimas gracias a todos por la participación, por haberse dado cita en este webinar. Se nos acaba el tiempo. Hubiese sido gustoso contestar todas las preguntas. Pero antes de cerrar, quiero invitarles a todos ustedes a participar del curso TEC que vamos a estar dictando el 17 y 18 de junio en la ciudad de Guayaquil. Y bueno, pues la parte promocional a quienes han permanecido durante todo el webinar escuchando a estos dos expertos de TEC, pues van a tener un descuento en el curso. Ya les llegará la información debidamente a su correo. Y cualquier otra inquietud, duda que ustedes tengan, pues pueden contactarnos a los correos, pueden seguirnos en las redes sociales. Somos Emergir Ecuador y le agradezco mucho a Rodrigo y a Alejandro por su participación. No sé si quieren dar algunas palabras finales antes de cerrar la sesión. Rodrigo primero. Ha sido un placer, ha sido un gusto, ha sido tranexámico. Chao. No, Muchas bueno, les gracias. acabo de compartir, miren, en el chat les acabo de compartir mi Instagram. Síganme, denle like, síganme para más contenido, etcétera. Bueno, a través de ese Instagram y mis redes sociales me pueden preguntar lo que quieran y lo podemos seguir conversando. El canal de comunicación va a estar siempre abierto. Genial. Un saludo a todos, muchas gracias. Recuerden que la medicina siempre evoluciona, así como hace años era 5-1 las compresiones, ahora las zonas ya no son seguras, por lo tanto, entrenen, entrenen, entrenen y no se cansen de entrenar porque es importante la sobrevida de los pacientes. Muchas gracias a todos y espero volverlos a ver pronto. Un Gracias. saludo particular al Máquina Monares que está en Haití en este momento, está desplegado por allá, él es parte de nuestro instructor también. Así que saludos Monares. Bien ahí, Máquina. Perfecto, muchísimas gracias, mucho gusto y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Como dice Alejandro, manden a las Manden a casas. las casas. Chao, chao.